Buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, no sé si se oye, ¿me oís bien, no? Sí. En primer lugar, agradeceros a todos que estéis aquí y queríamos comentaros un poco, bueno, creo que la mayoría ya conocéis en qué consiste la plataforma de Dehesa Viva, pero para los que no lo sepáis, pues comentaros un poco que este movimiento surgió, es un movimiento vecinal del municipio de San Sebastián de los Reyes, que ha surgido tras la necesidad de que el ayuntamiento local realizó el proyecto para urbanizar nuestra zona de naturaleza, que es el pulmón verde del municipio y que consideramos imprescindible para el municipio. Entonces, este movimiento no se opone en absoluto a que, somos conscientes de la necesidad de vivienda que hay en el municipio, pero consideramos que hay otro tipo de alternativas que no implican construir en esta zona y destrozar este pulmón importantísimo para el municipio. El movimiento surgió mediante una campaña de recogida de firmas y a raíz de ahí se observó la necesidad de la implicación vecinal y entonces pasamos a constituir la plataforma. Comentaros que nos reunimos habitualmente, se suelen hacer los domingos con cierta periodicidad, cada 2 o 3 domingos, asambleas en la zona del Parque de Valdeconejero, en el Cerro del Baile, y habitualmente intentamos centrar un poco las actividades justo en esa zona, un poco como reclamo y para darle visibilidad a todo el tema. La construcción de estas viviendas acarrearía también otro problema añadido, que sería la construcción de la M50, ya que un tramo de esa carretera atravesaría el municipio y lo mismo, destrozando con todo lo que supone en detrimento de los vecinos y de la vida en la naturaleza y todo lo que supone. Agradecer a las 3 personas que nos acompañan hoy, que altruista y voluntariamente han dedicado aquí su tiempo a estar con nosotros y son los que más van a poder profundizar en el tema. Y ya sobre la plataforma, pues recordaros eso, que al final este es un movimiento que se nutre precisamente de los vecinos, que es muy importante la colaboración de todos y pues eso, fundamental. Mañana nos unimos a un movimiento estatal que hay a nivel estatal, que es el Abrazo a la Tierra Madre, y vamos a realizar una actividad en la misma zona, en Cerro del Baile, al que por supuesto os pediríamos si os podéis sumar, que será a las 12 de la mañana, un acto simbólico de abrazo a la Tierra Madre que se va a realizar en Madrid a nivel de toda España, pero desde aquí también nos queremos sumar desde la plataforma como otra forma de apoyo y de darle difusión a todo este tema. Nos acompañan, como os decía, Paco Segura, miembro de Ecologistas en Acción, y ahora pues ellos van a ir comentando y profundizando en todos los temas. Está también Rafa Erguezábal, de la plataforma M50, ¿no?, que es lo que os he comentado, que se une la problemática también del tema de la M50. Y tenemos también a Iván Velasco, que es geógrafo y técnico superior del Ayuntamiento de Madrid. Entonces los 3 van a ir explicando un poco y comentándonos un poco todo. Pues ya si queréis empezáis. En principio empezaría Paco Segura. Muchas gracias. Hola, buenos días. ¿Me oís bien? Vale. Pues encantado de estar aquí con vosotras y con vosotros. Muchas gracias a la plataforma vecinal de Dehesa Viva. Yo soy de las 3 personas que estamos en esta mesa, bueno, 4 como... quien menos conoce la situación del Cerro del Baile y la problemática que hay asociada. Me liaron porque estuve participando en la primera década de este siglo en la lucha contra el cierre de la M50 por el norte, su paso por debajo del Monte del Pardo y todo esto. Y bueno, algo conozco la situación, pero les dejo a Rafa y a Iván que el detalle concreto de la problemática que ocasiona esta posible urbanización, y yo quería centrarme un poquito en el marco general en el que se produce esta urbanización para que entendamos qué consecuencias tiene, ¿no? Entonces os voy a hablar un poquito de emergencia climática, de crisis de biodiversidad, de problemas de contaminación del aire, del ruido, de falta de espacios verdes, algún comentario sobre la falta de coherencia de las políticas que sufrimos en esta comunidad y la importancia que tiene la lucha vecinal. Eso es
voy a dar unas pinceladas de cada una de estas cosas para enmarcar un poquito esta problemática que tenéis aquí en este barrio, ¿no? Bueno, lo de la emergencia climática. Yo creo que ya va siendo hora que nos creamos que el cambio climático está aquí y que va a tener unos efectos demoledores, ¿no? La emergencia climática se declaró por el gobierno español en 2021 y la Unión Europea la declaró en 2022. Esto quiere decir, no estamos hablando de un problemilla, estamos hablando de una emergencia climática que nos va a ocasionar una cantidad de problemas. Bueno, solo hay que pasar un verano ahora ya de los que estamos viviendo últimamente en cualquier ciudad de aquí del interior, o ver cómo en invierno no hace frío, cuando, bueno, está todo descabalado, sequías más grandes que nunca, inundaciones bestias, así porque llueve en plan torrencial cuando llueve. Bueno, esto va a tener consecuencias, pues, yo qué sé, en la productividad agrícola, en nuestro bienestar, en un montón de enfermedades que antes estaban acantonadas o eran exclusivas de zonas tropicales que ya nos están llegando. Bueno, 1000 historias que no os voy a contar porque seguro que las habéis oído, ¿no? Pero entonces lo importante en relación a esto es preguntarse si cualquier intervención pública importante, cualquier promoción de una urbanización o algo así, va a ayudar o ir en contra de esa emergencia climática, ¿no? Si va a hacer que la gente utilice más el coche, que tenga más desplazamientos y por lo tanto vamos a aumentar las emisiones de CO2, o por el contrario las va a reducir. Si va a cargarse una zona verde, que en definitiva los espacios verdes son los que generan oxígeno y captan el dióxido de nitrógeno, ¿no? Que es de nitrógeno, de carbono. Es que luego os hablaré de dióxido de nitrógeno, de contaminante. Que es el principal gas de efecto invernadero, ¿no? Entonces, eso lo tendríamos que tener siempre presente. Y desde luego, si analizamos a la luz de esta emergencia climática, esta nueva actuación, pues es un auténtico despropósito, ¿no? Eso ya me imagino que incidirán en ello más ahora mis compañeros. En cuanto a la crisis de biodiversidad, de esto se habla mucho menos que de la crisis climática, pero hay muchos expertos y expertas que consideran que es del mismo rango, del mismo calibre, de la misma gravedad. Estamos ahora mismo en lo que se llama la sexta gran extinción. ¿Os acordáis aquello de los dinosaurios y tal, no sé qué, por un meteorito que cayó? Pues esa fue la quinta. Ahora estamos en la sexta. Tenemos unos índices de desaparición de especies que son del orden de entre 100 y 1000 veces más rápidos que los naturales, provocado por la acción de la especie humana, ¿no? Ni más ni menos. Y esto, ¿en qué se manifiesta? Pues en que directamente nuestra vida depende de la biodiversidad. Que haya aire limpio depende de que haya bosques, de que haya zonas verdes, zonas saludables, que haya agua limpia, pues depende también de esto, que los suelos no estén contaminados, este tipo de cosas. Los servicios que nos dan los ecosistemas, que permiten que haya aire limpio, que haya agua disponible, que haya suelo donde crezca la vegetación y podamos comer de lo que ahí crece, pues son todos generados por la biodiversidad, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, espacios como el Cerro del Baile, que son una conexión natural con espacios de alta biodiversidad, como pueda ser la de Saboyal y todo el parque regional de la Cuenca Alta del Manzanares, declarado, como bien sabéis, reserva de la biosfera y tal, pues son claves, son vitales, sobre todo en ámbitos urbanos donde pues cada vez estamos más alejados de la naturaleza, ¿no? Y además, y esto es una cosa que no se considera muchas veces, es que los espacios verdes tienen una importancia psicológica muy grande, ¿no? De reequilibrio, estar siempre en un entorno urbano, un entorno cuadriculado, sin formas pues como las que tiene la naturaleza, mucho más diversas, mucho más tal, es problemático desde el punto de vista psicológico, y salir al campo, darse un paseo por un bosque, por un área abierta, tal, es algo de lo más reconfortante, ¿no? Nuevamente esta actuación que se va a cargar, si se llevara a cabo ese corredor ecológico, ese tal, pues va absolutamente en contra de esta defensa de la biodiversidad, ¿no?
Bueno, el otro aspecto que solo estábamos dando pinceladas, pero luego si queréis en el debate comentamos más profundamente sobre cualquiera de estos temas. El asunto de la contaminación. Bueno, San Sebastián de los Reyes, y seguramente no lo sepáis, tiene un problema bastante serio de contaminación del aire. No lo sabéis porque hasta hace poquito en la Comunidad de Madrid había 24 estaciones de medición de la contaminación, aparte de las otras 24 que hay en el Ayuntamiento de Madrid, y en San Sebastián de los Reyes no había ninguna. No había ninguna hasta el año pasado, que hace algo menos de un año pusieron una nueva, ¿no? Porque es una ciudad que tiene más de 75.000 habitantes, entonces, bueno, la instalaron. Pero hasta ahora no habíamos tenido registros del aire que hay en San Sebastián de los Reyes. La única estación que existía era la de Alcobendas. Entonces, si había un problema de contaminación, había un problema de contaminación en Alcobendas, como que San Sebastián de los Reyes no está pegado y no tenía tal. Entonces, bueno, tengo aquí los datos de 2022 de Alcobendas, para que os hagáis una idea de cómo está la situación. Bueno, en esto es para aclararos un poco cómo es la situación. Según hay distintos contaminantes y tal, pero hay diferentes estándares de calidad. Uno es el que marca la ley, una directiva que es bastante vieja, que proviene de 1999, los niveles. Esa es la directiva actual, que es lo que marca el límite legal. Y luego están las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que son mucho más exigentes, mucho más estrictas, ¿no? Y va a ocurrir que ahora se está debatiendo, es posible que se apruebe en los próximos meses, una nueva directiva que se queda como a medias entre la directiva actual y lo que manda la Organización Mundial de la Salud. Entonces, por ejemplo, para el dióxido de nitrógeno, que es un gas que sobre todo proviene de los tubos de escape de los diésel, la normativa actual marca 40 microgramos por metro cúbico de ese contaminante en el aire y la Organización Mundial de la Salud dice que no se debería superar 10, ¿no? La nueva normativa va a exigir 20. Entonces, 40, 20, 10, ¿no? Entonces, esto es... Bueno, pues para que os hagáis una idea, en cuanto a partículas en suspensión, en Alcobendas, en 2022, superaron los límites que marca la Organización Mundial de la Salud. Es decir, que según la Organización Mundial de la Salud, para ese contaminante, que es el más peligroso, el que más mortandad produce, del orden de 20.000 muertos al año en España, estamos por encima de los niveles que dice la Organización Mundial de la Salud. En cuanto a dióxido de nitrógeno, estamos por encima de lo que va a marcar la nueva directiva, que va a ser obligatorio dentro de nada. Pues estamos por encima. Y para el ozono troposférico, que es un gas que sobre todo se respira en verano porque necesita insolación y determinadas condiciones de calor y de mucho sol sobre todo, estamos por encima de los máximos legales en Alcobendas. Pero como la nueva estación de medición de San Sebastián de los Reyes empezó a funcionar en abril del 2023, ya tenemos datos del verano pasado en ozono en San Sebastián de los Reyes y efectivamente, como era de esperar, hubo 5 superaciones de un umbral que se llama de información, que es un umbral que exige a las administraciones públicas, al Ayuntamiento en este caso y a la Comunidad de Madrid, que alerten a sus ciudadanos para que niños, personas mayores y gente con problemas respiratorios se queden en casa, no hagan actividad física, cierren las ventanas y no salgan a la calle bajo ningún concepto. ¿Alguien se enteró de alguno de esos 5 avisos el año pasado? Pues 5 veces superasteis ese umbral y hubo 32 superaciones de otro umbral distinto que no se debe superar más de 25 veces al año, ¿no? O sea que en San Sebastián de los Reyes, ya con la nueva estación tal, vemos que estamos por encima de los niveles de contaminación permitidos por la ley y muy por encima de los que permitirá la nueva normativa y mucho más por encima de los que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Entonces, esta nueva actuación va a ayudar a luchar contra esa contaminación. Si va a animar a la gente o va a forzar a la gente que utilice más el coche, va a cargarse zonas verdes, que son las que en definitiva limpian el aire y tal, pues probablemente no. Probablemente vamos a ir en sentido contrario, entonces probablemente estamos delante de una actividad pues que es, o sea, de un proyecto que es tremendamente negativo, también desde el punto de vista directo de nuestra salud. Está el problema del ruido, bueno, y luego hay un montón de planes así que os van a afectar, como sabéis que está prevista la ampliación del aeropuerto de Barajas, aquí sufrís bastante el ruido del aeropuerto, bueno, eso es otra cuestión que no tiene que ver exactamente con esta urbanización, pero que también va en sentido contrario a
las políticas que se deberían seguir, ¿no? Esto me lleva a mi penúltimo punto, que es este de la falta de coherencia de las políticas públicas, ¿no? Se les llena la boca con la ciudad de los 15 minutos, con proyectos así, y luego pues se diseñan ciudades que están pensadas para que te desplaces en coche, porque tardas, porque si no es que no puedes llegar de una parte a otra, ¿no? No puedes satisfacer tus necesidades en trayectos de menos de un cuarto de hora, que es lo que plantea la ciudad de los 15 minutos, ¿no? O diseñan el arco verde este de las narices de biodiversidad y no sé qué, que pasa precisamente por el Cerro del Baile, y plantean cargarse ese Cerro del Baile y cortar esa comunicación, ese corredor de biodiversidad, ¿no? Entonces, bueno, pues la cuestión es que por un lado está la dialéctica, están los planes generales, la Agenda 2030, esto, lo otro, la lucha contra el cambio climático, contra la contaminación, contra tal, y luego están las políticas reales, que son absolutamente ajenas a esas directivas, a esos objetivos un poco ambiciosos. No van siempre en la misma línea que han venido todos estos años, que es que los pelotazos, que haya gente que se enriquezca y este tipo de dinámicas. Y entonces ya, y con esto lo dejo, llegamos a la importancia que tiene la acción de la ciudadanía, de las ciudadanas y ciudadanos como quienes estamos aquí, que desde mi punto de vista es la única que hoy por hoy puede parar estas dinámicas negativas y que afectan directamente a la calidad del medio ambiente, pero sobre todo a nuestra calidad de vida, ¿no? Y bueno, pues ahí está, por ejemplo, la lucha que tuvimos durante, ya digo, desde finales del siglo pasado y la primera década hasta el 2009 o por ahí, que fue el apogeo, contra la M50, ¿no? Pues distintas asociaciones, aquí fue de los lugares donde más se movilizó la gente, se consiguió frenar un proyecto y luego la crisis nos ayudó, hizo que ya no se pudieran gastar esos 2.400 millones en soterrarla y no sé qué, porque ya directamente es que no había dinero. Si a lo mejor no se hubiera retrasado, pues a lo mejor tendréis la M50 ahí bien cerquita de donde residís, ¿no? Y todo lo que lleva aparejado, que es, bueno, pues más contaminación, más ruido, más accesos, más saturación de actividades contaminantes, ¿no? Y bueno, con eso lo dejo y no sé si me ajusta el tiempo o me pasa un poco. Perfecto. Vale. Hola, buenos días. En primer lugar, daros las gracias por la asistencia a estas jornadas, que creo que tienen una importancia vital para la salud y el medio ambiente de los vecinos de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes. Paco Segura nos ha dado una explicación tan bien que casi nos deja poco sitio para explicar qué es lo que produce unas obras, unas infraestructuras que quieren hacer, cuyo único objetivo es el favorecer obras públicas o no públicas para beneficios de unos pocos. Es un conocido medioambientalista, tiene un documento sobre el parque, la cuenca de Manzanares, de 100 hojas, que el que quiera se las puedo ceder si en un momento determinado lo desea. Bien, diciendo esto, ayer, voy a dar dos pinceladas, ayer hicieron un reportaje Telemadrid, estuvo ahí con nosotros, 3 personas estuvimos, viendo el Cerro del Baile y viendo lo de la M50. Por cierto, van a salir hoy o mañana, al mediodía, un reportaje de 1 minuto, para que tampoco abusemos, me figuro que dirán lo que quieran, pero bueno, sí notamos una cosa que nos llamó la atención, ¿no? Cuando le dijimos dónde iban a construir el Cerro del Baile y la M50, se quedaron impresionados. O sea, el ver uno la estampa de ver en la loma del Cerro del Baile y hay 3.000 viviendas, a lo mejor de 4, 5, 6 pisos, es un espectáculo, vamos, deprimente, ¿no? Y ellos se dieron cuenta y precisamente dijeron, joder, pues vaya destrucción que queréis hacer, ¿no? Bueno, estos son detalles, pero bueno. Ahora, sobre la M50. Antes de ayer, la alcaldesa de Alcobendas volvió a incidir
sobre la necesidad del cierre de la M50. Ha salido la noticia, ayer salió, ¿no? Y esto se viene a unir a que 7 alcaldes del PP de la Sierra Norte hace también unos 10 o 15 días volvieron a insistir que para dar salida al tráfico de la Sierra Norte, de Alcobendas, de Tres Cantos y tal, pues que había que poner manos a la obra y cerrar la M50, ¿no? Claro, esto son incapaces de pensar cuáles son los perjuicios que tiene la M50. Y yo voy a empezar por el epílogo de lo que serían las afectaciones que va a tener la dehesa vieja en San Sebastián de los Reyes. Por ejemplo, según las cifras de la propia Comunidad de Madrid, la M61 generaría un volumen de tierras sobrantes de 7.349.000 metros cúbicos. Esta cantidad de residuos valdría para que tuvieran trabajo durante 2, 3 o 4 años, 600.000 viajes tenían que hacer camiones cargados con 24 metros cúbicos de tierras. O sea, eso solamente para hacernos una idea del volumen que tiene la construcción de la M50. No sabemos ni te explican dónde se iban a ir estos residuos, pero desde luego harían la vida insoportable en San Sebastián de los Reyes, en Alcobendas, solamente por el tránsito que produciría esta construcción, ¿no? Y ya vamos a ir, en cierta medida, con las afectaciones que tendría la construcción de la M50 y del Cerro del Baile, ¿no? En primer lugar, la conexión se haría por la antigua Nacional 1, y ahí lo primero que nos encontramos es el Parque de Retamar. El Retamar es un parque forestal de 12 hectáreas. Ahora han querido hacer el campo de rugby, no sé si los habéis pasado y tal. Bueno, pues este es un parque de alto valor ecológico, con una serie de encinas muy antiguas que, bueno, pues había que respetar, y que la M50, en cierta medida, no todo, pero una parte importante de ese parque lo destruiría. Después, la proximidad a las viviendas de Dehesa Vieja. El trazado se aproxima a las viviendas de Dehesa Vieja, un núcleo de población que ya todos conocemos, que hoy en día pues son 13 o 14.000 viviendas, que además había que añadir el sobrevuelo de los aviones, que no hay que decirlo, ¿no? Que, por cierto, el aeropuerto de Barajas le quieren ampliar, en vez de 70 millones de pasajeros, lo quieren ampliar a que haya 90. Ya el ruido es considerable, y además con una afectación, que es que el ruido que está permitiendo es superior al permitido por la Organización Mundial de la Salud. Se dan picos de 65 y 70 decibelios, cuando me parece que la norma está como máximo en 50, ¿no? Después, otra afectación que haría es al Cerro del Baile. Ya el compañero ampliará más sobre lo que sería el Cerro del Baile, pero desde luego el Cerro del Baile le partiría en cierta medida, aunque vaya por un lateral, en dos. O sea que esos futuros vecinos que se quisieran ir al Cerro del Baile sufrirían una contaminación de los aviones, de la M50, de las líneas de alta tensión, que por cierto pasan allí mismo y que no se habla, pero también es una contaminación medioambiental bastante peligrosa, ¿no? Después, siguiendo la traza, el polideportivo pasaría porque por la parte del Cerro del Baile cortarían y hacían como una carretera con unos laterales semicubierta, pero claro, después tendrían que pasar por el arroyo Balconejeros, que es lo que conecta donde está el polideportivo. Ahí hay una vaguada, y ahí, bueno. Pues ahí en la zona del polideportivo, la cantidad de contaminantes que echarían los vehículos que pasen por ahí serían algo monstruosos. Se calcula que unos 161 millones de kilos de contaminantes al año, unos 440 kilos diarios,
a las puertas de un polideportivo que está hecho para cuidar la salud, pero que sin embargo pues nos meten pues eso, ¿no? Aparte del destrozo que supondría no solamente eso, sino el parking, el paseo de Balconejero, el arroyo Balconejero. Después, pasa escasos meses dentro del polideportivo, las piscinas, no es casualidad, están en la última parte y pasarían a unos 50 metros de las piscinas, con lo cual, pues, bueno, estar nadando y tragando contaminación sería lo más idóneo según esta gente. Después hay otra cosa que también, pasado el polideportivo, pasado el arroyo Quiñones, hay unas obras que se hicieron para recoger las aguas recicladas de San Sebastián de los Reyes, que además es la que después riega los parques y jardines. Eso está pasado inmediatamente del polideportivo. Es una obra que se hizo con fondos europeos, por cierto, costó 18 millones de euros y también la tendrían que destruir. Es decir, que bueno, que van haciendo una carretera que lo único que hace es ir destruyendo e irnos contaminando, ¿no? Estos son los parques generales, lo que estaba diciendo, son los parques de sistemas generales que recogen las lluvias y después las distribuye para el regadío, ¿no? Como he dicho, es una obra financiada por la Comunidad Europea y tiene depósitos y balsas de agua precisamente para el objetivo ese, ¿no? Después, otra cosa que haría, la destrucción del parque de Tempranales. Ahora mismo estaba en construcción, ya está construido, y la red de riego. Precisamente en Tempranales, no sé si os habéis dado cuenta, el Plan Vive de la Comunidad de Madrid ha construido ahí 448 viviendas. Pues os puedo decir una cosa. Lo primero, las líneas de alta tensión, que tienen un efecto pernicioso, que no se habla, pero que también es una contaminación, está a menos de 50 metros de la casa. Y la M50 no pasaría a más de 50 o 100 metros, según el diseño que nosotros tenemos y que nos figuramos que podría ser el mismo. Es decir, que son capaces de construir en unos lugares donde van a pasar líneas de alta tensión y donde van a pasar la M50. Ahí eso sí lo adornan, ¿cómo? Diciendo que hacen unas trincheras, que ponen mucha tierra para que el ruido sea un poco menor, pero claro, la contaminación no hablan, ¿no? Bueno, lo ponen bonito, pondrán algunas florecitas, pero lo que es cierto es que por las viviendas ya construidas de Tempranales y las que van a entregar en poco tiempo ahora, pues sería una catástrofe, ¿no? Otro caso ocurre igual con las viviendas protegidas de Fuentelucha. Eso ya no nos corresponde, bueno, están entre Alcobendas y San Sebastián de los Reyes. Es decir, que el ruido, la contaminación que produciría su paso por San Sebastián de los Reyes y Alcobendas sería imposible de admitir, ¿no? Después hay una cuestión que sí creo que es muy importante. Como ha dicho el compañero, en el año 97 empezamos una lucha vecinal. Los primeros que se manifestaron fueron los compañeros, los vecinos de Rosa Luxemburgo, que hicieron una asamblea, que acudió mucha gente, y en lo cual pues, lo primero que se vio era comprometer al ayuntamiento para que defendiera a los vecinos de lo que se iba a hacer, ¿no? Se lograron, con las movilizaciones ciudadanas que fueron muy intensas, se lograron que el ayuntamiento aprobara 2 mociones contra la construcción de la M50, uno en el año 2005 y otro en el año 2010. Todos los partidos políticos, y digo todos, se comprometieron a que no iban a reservar suelo de la M50, incluido, digo, porque es una cosa que hay que decirla, en el Partido Popular, que después se desdijo, ahí tenéis lo de la vía más natural, que se gastó 12.000 euros en propaganda, pero dijo que, bueno, que con unas correcciones que la M50 pues podía ser factible, ¿no? Pues bueno, puestos manos a la obra, en abril del año 97, pues la Asamblea decidió hacer una acampada en
cerca del polideportivo. Bueno, pues logramos juntar unas 100 tiendas de campaña, un número muy considerable. Estuvimos toda una noche y al día siguiente pues hicimos una manifestación que participaron 1.500 vecinos, que para un tema como este, en el cual pues bueno, no es muy conocido, para nosotros fue un éxito rotundo. El Partido Popular, que en ese momento gobernaba, dijo que había sido una manifestación pequeñita, pero nosotros estábamos muy contentas porque, y aquí hay gente que estuvo, 1.500 personas que lo hicieron. Después hemos recogido firmas, se recogieron 5.000 firmas y alegaciones. También presentamos mociones en el Ministerio de Fomento, otras 5.000. En definitiva, el vecindario de San Sebastián de los Reyes ha estado muy imbuido de que la M50 era un peligro inminente y por eso de ahí vienen las cantidad de cosas que hemos hecho, porque es que hemos estado 7 años, con paréntesis, en el año 97, en el 2005, después, como ha dicho Paco, en el 2009 incidimos, ¿no? Y en esas estamos. Nosotros creíamos que era un tema que a lo mejor podía estar terminado, pero hemos visto que en el Plan General de Ordenación Urbana, como habéis visto, están las 3.600 viviendas aproximadamente del Cerro del Baile y también hay espacio para la M50. Y hay otra cosa que esta gente lo que es capaz. A bombo y platillo, la Comunidad de Madrid ha dicho, estamos haciendo un arco verde, es el arco verde más grande del mundo mundial, muy bonito. Pues coño, qué casualidad, es que pasa por donde quieren hacer las viviendas y por donde quieren hacer la M50. Son las contradicciones de las que hablaba Paco, ¿no? O sea, no tienen en cuenta, bueno, dan trabajo durante un tiempo, después lo quitamos y hacemos otra cosa, ¿no? Y otra cosa que es llamativa, la M50 estaba presupuestada hace ya pues 10 o 12 años en 3 o 4.000 millones de euros. Seguramente ahora pues se elevaría a 5 o 6.000 millones. Fijaros la cantidad de cosas sociales que se pueden hacer contra eso. Y después hay otra cosa que yo creo que debemos tener en cuenta. Cuando dicen, es que el tráfico está mal, tenemos que hacer autovías. Es mentira. Por más autovías que hagas, lo único que hace es el efecto llamada. Más autovías, más coches, porque de entrada te facilitan y a lo mejor durante un año pues dices, va un poco más. Pero después empezamos a coger el coche y otra vez se atasca todo, ¿no? Es decir, que, bueno, sería mucho contar todo lo que hemos hecho en estos 7 años, pero creo que merece la pena más que, bueno, pues preguntéis y tal. Y por mi parte me parece que nada más. Sí comentar una cosa. Durante estos años las movilizaciones fueron muy potentes, pero muy potentes. Tan potentes que, por ejemplo, nos persiguieron, el Partido Popular en este caso, a mí en concreto me pusieron una multa como una infracción muy grave de 750 euros, cosa que se la tuvieron que meter por el forro, porque hubo una movilización ciudadana y lo quitaron. Justo el día que iba a presentar las alegaciones, en el pleno ese que iba a haber, bueno, fue una persecución porque me decían que había pegado unos carteles para una manifestación y tal. O sea, es el miedo que tienen a que los ciudadanos se movilicen y yo creo que de la enseñanza que tenemos que sacar aquí es precisamente lo que ha comentado Paco Segura. Si alguien puede frenar el Cerro del Baile, la construcción de viviendas y la M50, son las movilizaciones ciudadanas. Muchas gracias. Abriremos el turno un poco el debate y para las preguntas y lo que queráis aportar. Vale. Iván. Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos. Estoy muy contento de ver tanta gente, de verdad. Vamos creciendo y yo creo que eso es importante. Voy a empezar con una anécdota. Yo soy técnico municipal en el Ayuntamiento de Madrid y voy a contar algo que creo que es interesante porque es un aspecto que tanto Paco como Rafa han resaltado, la movilización ciudadana. Nosotros trabajamos en barrios deprimidos normalmente y ¿sabéis dónde empezamos a actuar normalmente? Yo trabajo en regeneración urbana, en los barrios que más se quejan. Es así, en los barrios que más se quejan. Donde hay movilización, actuamos. Supongo que conocéis Orcasitas,
Es un barrio que tiene una movilización ciudadana maravillosa, fantásticos. Actuamos siempre allí primero, Usera. ¿Por qué? Porque se quejan. Porque los políticos tienen miedo. Y tienen miedo porque piensan en el voto. Entonces, actúan donde saben que les va a afectar, ¿vale? Entonces, yo creo que es interesante empezar por esto último. La movilización es básica. Y además es algo que, como ha dicho Rafa, nos concierne a todos. No estamos hablando de que haya más o menos vivienda, estamos hablando de que van a contaminar. Y no es una contaminación solo del aire, sino dónde va todo el movimiento de tierras que se tiene que hacer para construir no solo la M50, sino toda la urbanización, los terraplanados, esos movimientos de tierra son una barbaridad. ¿Dónde va a ir esa tierra? Es que es una contaminación que perdemos biodiversidad, contaminamos el aire, contaminamos ruido, tenemos contaminación vinculada a las vías, a las dotaciones a las vías eléctricas. Es decir, es una contaminación continua y de todo. Entonces yo creo que ese es el punto de partida. Estamos teniendo que luchar contra algo que nos va a afectar a todos, independientemente de dónde vivamos en Sanse, ¿vale? Más o menos cerca. Quería empezar siendo un poquito optimista. Primero, porque somos cada vez más, y segundo, porque se ha abierto una ventana de oportunidad. O sea, creo que el Ayuntamiento de Sanse ha hecho algo que es abrir la agenda urbana, abrir una participación en la que estamos participando y diciendo cosas, y creo que es donde tenemos que seguir participando y diciendo cosas, porque ellos mismos en su propio documento son bastante incoherentes. Volveré con las incoherencias de la Administración. Es una ventana de oportunidad por muchas cosas. Primero también porque el momento urbanístico del Cerro del Baile, que está aquí al ladito, supongo que sabéis dónde está. Yo he salido esta mañana a correr, había una niebla maravillosa, era un sitio fantástico, es un sitio que no podemos perder, es un sitio que ha vuelto, supongo que con la expectativa de que no se va a construir rápido, pues han vuelto a pasar los tractores y de nuevo empieza a crecer algo de vegetación. No solo vegetación espontánea, sino que también el trigo empieza a crecer. Yo he hecho una foto de unas espigas esta mañana, es decir, que va habiendo esperanza. Y es un momento de oportunidad porque la negociación que se hizo por el anterior consistorio se planteó que había que reparcelar. Es decir, que lo que ponía en el plan parcial había que modificarlo. No es lo que vale. Y eso es un proceso largo, no es un proceso inmediato. Problema, la reparcelación y el proyecto de urbanización consiguiente lo tiene que aprobar la Junta de Gobierno, lo cual es muy fácil. Si tengo mayoría, lo apruebo con facilidad. Es decir, no tiene que haber una información pública porque están obligados, pero realmente la aprobación no pasa por el Pleno. Es decir, podrían aprobarlo. Pero con todo eso el proceso es largo, porque hay que hacer un cálculo de las cesiones de las que están obligados los propietarios del suelo. Cuando tú quieres urbanizar una zona y empezar a construir, tienes que dar la urbanización preparadita. Es decir, tú tienes que tener los viales hechos, sin cargas, ejecutados, todas las dotaciones preparadas y absolutamente todo preparado para entrar a vivir. Es decir, te tienen que dejar el suelo para entrar a vivir y ya solo construir las viviendas. Eso ni es barato ni es fácil. Y además ahora, en un proceso en el que se renegoció cómo se distribuía el suelo, vuelven a un punto casi de partida, ¿vale? Entonces, es un proceso largo. Es decir, estamos en una ventana de oportunidad porque es un proceso largo. Es una ventana de oportunidad también porque lo han justificado con la vivienda. Es decir, su forma de justificar que el Cerro del Baile es necesario es que vamos a aportar vivienda asequible. De hecho, en la agenda urbana, en el documento que han preparado, la única palanca bueno, os cuento un poco lo que es una agenda urbana. La agenda urbana básicamente es un requerimiento de la Unión Europea para que tengan las ciudades para poder tener fondos europeos. Vamos a resumirlo de una forma muy sencilla. Entonces hay una serie de palancas para poder tener fondos europeos y tienes que tener definido muy claras cuáles son las actuaciones. Una de ellas es cumplir con todo, bueno, pues con lucha contra contaminación, creación de vivienda asequible. ¿Sabéis cuál es la única actuación en la que plantean que se va a conseguir vivienda asequible en San Sebastián de los Reyes? El Cerro del Baile. Tenemos para la MVS desde no sé cuántos años. Tienen parcelas para ejecutar suelo si quisieran. Una en Navarrondán, ahí cerquita. Si os dais un paseo y vais al Mercadona, al lado del Mercadona enfrente hay una parcela en la que podrían construir vivienda. Y no poca, ¿eh? Ahí cabe vivienda. Pero eso está parado. En el centro tienen también vivienda parada. ¿Por qué? No les interesa. Es más interesante crecer, porque habrá propietarios del suelo interesados.
al final, ¿qué tipo de vivienda van a construir? Dijeron, vamos a construir vivienda asequible. Hemos hecho una negociación fantástica y vamos a conseguir sacar 3.600 viviendas, de las cuales mucho más de la mitad van a ser viviendas asequibles. Bueno, os voy a contar qué es vivienda asequible. La mitad más o menos, un poquito menos de la mitad, es vivienda libre. Es decir, la venderán a lo que ellos quieran. Si os dais una vuelta por Tempranales o entráis en Idealista y veis cuánto cuesta el precio más o menos en Tempranales, por menos de 600.000 euros no encontráis nada. Pero es que se están vendiendo casas en Rosa Luxemburgo por 600.000 euros. Quiero decir, es que tenemos muy inflacionado nuestro municipio. Es decir, lo que se construye en el Cerro del Baile libre no va a bajar de 500.000. Imposible. Pero es que lo que se construye, lo que llaman ellos vivienda pública, solo han reservado 700 viviendas que teóricamente desarrollaría la MVS. Os recuerdo lo que acabo de decir, la MVS no está desarrollando vivienda. Y tendrían que gestionar 718 viviendas, cosa que no van a hacer, por lo menos a corto plazo ni a medio plazo. Y el resto ya se lo deja el promotor. Y entonces le obligan a poner lo que se llama precio tasado. El precio tasado en la Comunidad de Madrid está más o menos en unos 2.500 euros el metro cuadrado. Eso es lo que pone en la agenda urbana. Pero ya os aviso, la Comunidad de Madrid está recalculando y va a subir en torno al 20%. Es decir, que nos vamos a ir a unos 3.000 euros el metro cuadrado. Para que os hagáis una idea. 100 metros cuadrados, 300.000 euros de casa. Pero claro, tú no tienes una casa, tienes un trastero. Evidentemente tendrás que tener por lo menos 1 o 2 coches, por tanto 2 plazas de garaje y que menos de 30.000 euros. Que si empezamos a contar los trámites notariales, etcétera, etcétera, por menos de 400.000 euros no compráis una casa en el Cerro del Baile. Eso es vivienda asequible. Si eso es vivienda asequible, bueno, pues... Esto me gustaría ponerlo sobre la mesa, que fue negociado por un consistorio del Partido Socialista y Ciudadanos. Y el PP ha dicho que ahora mismo no va a entrar a ello. En la agenda urbana lo plantea como algo a medio plazo, pero eso quiere decir que en esta legislatura a lo mejor no me da tiempo. Pero quiere decir que la próxima puedo. Y como tengo Junta de Gobierno y es una aprobación en Junta de Gobierno, lo puedo hacer. Es decir, tienen 4 o 5 años en los que lo van a dejar en barbecho. 4 o 5 años en los que nosotros tenemos que seguir haciendo ruido, porque ellos piensan que dejándolo en barbecho se olvidarán. Igual que pasa con la M50, la dejamos en barbecho y ya se olvidarán, ¿vale? Pero no nos tenemos que olvidar. Y una cosa que me llamó mucho la atención, la Marina, que llevan dando la lata con la Marina y la recepción de los suelos de la Marina, en la agenda urbana la ponen el plan especial, desarrollo del plan especial a largo plazo. Es decir, priorizan el Cerro del Baile sobre la Marina. Y hablan en su agenda urbana de cosas como desarrollar un plan de movilidad sostenible, economía de proximidad, reforzar y un plan de infraestructura verde. Es que me tengo que reír. Claro. Y modificar el plan general. Claro. Es decir, tú en la agenda urbana estás planteando unas cosas y estás haciendo otras. Es decir, incorporas un montón de aspectos dentro de la agenda urbana. Realmente lo más relevante al final termina siendo el desarrollo urbanístico del Cerro del Baile como posibilidad de generar vivienda, porque al final no nos engañemos, la forma que tienen muchas veces los municipios de capitalizarse es a través de desarrollos inmobiliarios, ¿vale? Y esto pasa en todos. Pero aquí en este caso es que encima están diciendo que van a hacer otra cosa, que van a reforzar la infraestructura verde. Ya la tienes. El Cerro del Baile es infraestructura verde. Es una infraestructura verde que era productiva, que hay un rebaño de ovejas que pastorea, que es una zona por la que salimos muchos a correr, a pasear, a dar una vuelta, a sacar a los perros. Es decir, ya nos está aportando esos servicios ecosistémicos de los que hablaba Paco. Es decir, es un espacio en el que nosotros vemos árboles, vemos animales, un conejo que se te cruza. Es decir, estás viendo biodiversidad, estás saliendo de la cuadrícula urbana. Te reporta beneficios a la salud, porque sales a pasear, te mueves. Eso normalmente no se cuantifica, pero en el Reino Unido llevan cuantificando mucho tiempo el beneficio de tener zonas verdes, pero cuantificándolo económicamente, que muchas veces es en lo que se justifica todo. Si vosotros salís a pasear, estáis más sanos. Si estáis más sanos, vais menos al médico. Nosotros tenemos una seguridad pública. Bueno, de momento. Claro, si vosotros estáis sanos, costáis menos dinero.
Eso se puede cuantificar. En Reino Unido lo han cuantificado, en los países nórdicos está cuantificado, los servicios ecosistémicos están cuantificados económicamente. Es decir, es que mantener eso tal y como está es un beneficio en muchísimos aspectos, pero es que también lo es económico, que al final suele doler. Eso, decírselo así. Decir, oye, que esto es que puede ser beneficioso económicamente para el municipio. De hecho, hace no tanto salió una nota de prensa, además en El Español, que creo que no es un periódico susceptible de ningún tipo de crítica por parte de según quién, en el que decía que San Sebastián de los Reyes era uno de los municipios, o el municipio de la Comunidad de Madrid más atractivo para vivir. Y una de las cosas que resaltaba es que teníamos zonas verdes, que teníamos una dehesa que si se construye el Cerro del Baile, perdemos. Es automático, es decir, el impacto es automático, porque la reserva de suelo de la M50 está. Y si suenan las campanas de la M50, si se desarrolla el Cerro del Baile, se hace la M50. Y la M50 es una aberración, pero es que va a traer muchísimos coches. La movilidad de la que estamos hablando, esa movilidad sostenible que quieren hacer con un plan de movilidad sostenible del municipio, desaparece incorporando muchísimos coches a una zona periférica de la ciudad. ¿Esa gente cómo se va a mover? ¿Qué servicios tiene? De esa vieja tiene centro de salud. Se desarrolló hace 20 años. Ahí está, el solar. Y el cartel. El cartel era de 2020, tenía que estar ejecutado. Pero bueno, no han tenido tiempo. 2019, sí. Y el cartel está puesto. Pero, bueno, por lo menos han puesto un cartel. Al final yo creo que tenemos que darnos cuenta que perdemos mucho más de lo que pensamos, y que no ganamos nada, porque esa vivienda digna y asequible que quizás sí se necesita en el municipio, se puede construir en otros sitios de proximidad. Podemos colmatar la ciudad, hay estrategias para que la ciudad crezca. Nuestro municipio es de baja densidad en muchas zonas, se puede incrementar la edificabilidad, es decir, hay muchos modos de conseguir sacar viviendas en zonas próximas, que podamos movernos. San Sebastián de los Reyes, yo estoy seguro que a no ser que tengáis que moveros a llevar a los niños o al trabajo fuera, podéis ir a hacer la compra andando, podéis ir al médico andando, es decir, es una ciudad de proximidad ya per se. Si hacemos cosas como esta, desaparece ese concepto de la proximidad. Pero es que además, y ya por terminar, con el cierre de la M50 y con la construcción del Cerro del Baile, estamos yendo contra un concepto que es global, que es queremos tener menos coches. Sabemos que tenemos una emergencia climática. Somos conscientes de que la movilidad en coches es uno de los grandes problemas, son uno de los grandes elementos de generación de contaminación. Como eso lo tenemos claro, ¿qué sentido tiene seguir generando vías de alta capacidad? Si la lógica es ir perdiendo la movilidad privada. Si en Madrid ahora mismo en 2030 se ha planteado reducir la entrada de vehículos prácticamente totalmente. Yo trabajo en el ayuntamiento, conozco a las personas que llevan el tema de la movilidad en Madrid y sobre todo a los de cambio climático. A que si tenéis un coche sin etiqueta ya no entráis en Madrid. Claro, pues es que eso dentro de 2 años ya no es si tenéis un coche con etiqueta, si no tenéis un coche eco o eléctrico no entráis en Madrid. Pero nosotros construimos más. Porque con ese coche que no puedes entrar en Madrid, puedes circular prácticamente por la plaza del Ayuntamiento de Sanse. Porque aquí no tenemos todavía zona de bajas emisiones, eso es una de las cosas que tiene la agenda urbana. Es decir, vamos, con este tipo de intervenciones, vamos en contra de la lógica que nos marcan los tiempos. Nos están diciendo, estamos contaminados, tenemos emergencia climática, plantean lógicas de infraestructura verde, de crecimiento, proximidad, y en cambio priorizan el Cerro del Baile. Es decir, estamos yendo contra la lógica. Y para terminar me gustaría deciros que lo que tenemos ahí es un patrimonio colectivo. Eso, aunque haya propietarios privados, es de todos y debemos reclamarlo como algo de todos, porque estamos paseando por ahí. Hay vías y caminos que son públicos, por los que paseamos todos. Un uso de todos genera una inteligencia colectiva, genera un patrimonio de todos y el sentir las cosas, esa identidad, es lo que hace una lucha mucho más efectiva. Y cierro con Orcasitas. En Orcasitas hay calles que se llaman Calle de la Memoria Vinculante, Plaza de la Memoria, Plaza del Plan Parcial. ¿Por qué ocurrió? Porque se unieron y reivindicaron que lo que era suyo tenía que ser suyo.
Y nosotros tenemos que reivindicar nuestro patrimonio, en este caso nuestro patrimonio natural. La dehesa es nuestra, es de todos. Y el Cerro del Baile protege nuestra dehesa. Si perdemos el Cerro del Baile, perdemos la dehesa y es nuestro patrimonio colectivo. Muchas veces, si nos tocan en lo nuestro, es la forma más eficiente que tenemos de luchar y de incorporar más gente a la lucha. Las 1.500 personas que se juntaron con la M50 tendrían que ser ahora muchas más. Porque además, ahora tienen muchos motivos para quejarse. Si el Cerro del Baile se llena de viviendas, esa gente va a tener aviones pasando día y noche por encima. Esa gente no va a vivir bien. Pero es que los de esa vieja ya no viven bien. Y tenemos que incorporarlos. Porque lo que les está pasando les va a pasar más todavía si se les construye lo de enfrente. Es decir, tenemos que crecer más como plataforma. Y sobre todo, tenemos que ser conscientes que lo que perdemos, lo perdemos todos juntos. Y lo que ganamos, lo ganaremos todos juntos. Y ya está. Hay una cosa que sí se nos ha olvidado, yo creo, a ti y a mí, el comentaros, ¿no? No sé si habéis visto unas vallas publicitarias. Lo tenía apuntado para comentar. Bueno, dale, Rafa. Sí, no. En San Sebastián de los Reyes, anunciando la construcción de viviendas en Cerro del Baile. O sea, son una propaganda que el ayuntamiento permite cuando todavía, como hemos dicho y como ha dicho el compañero, no hay ni reparcelación ni hay posibilidad alguna de ofrecer terreno para construir. O sea, el ayuntamiento se permite el lujo de decir, vamos a dar permiso para que los constructores puedan poner que vamos a vender unas viviendas ahí en el paraíso natural. Claro, ¿por qué lo hacen esto? Pues a lo mejor lo hacen para que si en un momento determinado hay gente que ya ha dado dinero, porque lo sabemos, que han dado 60.000 euros a algunas personas, hacer presión al ayuntamiento para decir, oye, ¿cómo es que estos...? Pero si yo ya he dado el dinero, vosotros me habéis engañado. O sea, que tener en cuenta que el ayuntamiento en este sentido está haciendo una propaganda que es fraudulenta. Y otra cuestión, ya solamente, en la Agenda 21 de San Sebastián de los Reyes, es curioso que habla pues de todas las cosas, ¿no? Del medio ambiente, de la naturaleza y tal. Pero qué casualidad que cuando habla de la contaminación atmosférica dice amenazas, la M50 y la R1. O sea, estamos hablando de contaminación atmosférica. Y nos vamos a la página de Medio Natural y dice amenazas, incendios en la dehesa Boyal, carreteras M50 y R1, presión de uso público sobre la dehesa, desarrollo urbano. O sea que ellos mismos en esta agenda que la construcción, digo en este concreto, en la M50 y del Cerro del Baile, es inaccesible y que no lo podemos permitir. Solamente ese detalle. Vale, gracias, Rafa. Lo que acaba de comentar él, pues un poco era, yo lo iba a comentar también, desde la plataforma de Esa Viva consideramos que es una estafa estos anuncios. Nos llama mucho la atención que además se trata de vallas publicitarias que son de titularidad municipal, cuando el propio gobierno municipal ha reconocido que este plan no está aprobado. Entonces nos sorprende muchísimo desde la plataforma que se autoricen estos anuncios. Y el peligro, sobre todo, es lo que ha comentado Rafa, que vamos, que es increíble que ya haya familias y personas del municipio que estén invirtiendo sus ahorros y su dinero en algo que desde la plataforma consideramos que les están vendiendo humo, porque es que realmente es algo que no existe y va un poco en la línea que comenta Rafa, ¿no? De luego tener una medida de presión para poder, al final, las grandes constructoras presionar en ese sentido. Lo alucinante pues es eso, otro sinsentido de las políticas municipales que permiten este tipo de anuncios, se lucran con ello y cuando encima ellos mismos han reconocido que el plan ni siquiera está aprobado. Entonces, pues un poco dejar ahí eso.